Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recordad aquellos días primeros en los que recién iluminados soportasteis múltiples combates y sufrimientos, unos expuestos públicamente a oprobios y malos tratos, otros solidarios de los que eran tratados así. Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. No renunciéis, pues, a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Os hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá por la fe, pero si se arredra, le reiteraré mi favor. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos, si tropieza no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados, y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Nosotros, como hijos de Dios, podamos descubrir ese llamado especial que Dios nos hace. Su obra que se sigue manifestando en esta historia de salvación. Dependerá de nosotros si nos dejamos abrazar por el amor y la misericordia de Dios. Porque no es una obligación, ni una imposición, es una decisión de amor que transforma nuestras vidas y que nos lleva a ver grandes regalos de su amor. Escuchemos con mucha atención esta santa palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. También decía: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola la expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderlo. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta santa palabra, cómo actúa la voluntad de Dios en nuestras vidas. Lo importante es disponer el corazón, creer en esta bella palabra que nos da vida, alegría, bendición. Nos hace descubrir
esos grandes misterios del amor de Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos ante esta palabra cómo actúa la voluntad de Dios. Esa historia de salvación que quiere seguirse escribiendo hasta que el Señor venga por segunda vez. Lo importante es que nosotros entendamos cómo esa obra de Dios se va manifestando. El reino de Dios, que es tan importante para nosotros, descubrir esos misterios del amor de Dios en nuestra vida. Y cómo se nos revela a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Es la obra de Dios que se nos da a nosotros para que podamos entender el sentido de la vida. No hacemos las cosas porque sí. O muchas veces esas propuestas de esas falsas libertades que llevan al desorden, a la destrucción del mismo ser humano. Mire cómo el mundo de hoy y el diablo quiere seducir a la humanidad. Claro, hay muchos atractivos, pero ¿estamos siendo conscientes del sentido de la vida? Porque hay una voluntad divina, una voluntad que es de Dios. Y si nosotros oramos, podemos descubrir esos misterios del amor de Dios, entender el llamado que nos hace y no actuar de una forma desordenada, sin sentido, que nos lleva a la propia destrucción. Por eso también nos dirá, a través de ese grano de mostaza, ¿con qué compararé el reino de Dios? ¿O con qué parábola la expondremos? Pues lo hará a través de un granito de mostaza, que es una semilla tan pequeña, pero que a la vez, cuando se siembra, crece de una forma grandiosa y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Es entender que nuestra vida no debe caer en individualismos, pensando para sí mismos, sino que el Señor mismo nos enseña que tenemos un propósito y que somos llamados a construir el reino de Dios como hermanos, ayudándonos unos a otros. El tener esa preocupación por el otro. Y a la luz del Espíritu Santo, tener esa palabra de sabiduría, de inteligencia, don de ciencia, para guiar, para que seamos conscientes del sentido de la vida, porque lo que siembres vas a recoger. Por eso tengamos cuidado con el mundo de hoy, que nos desvía por muchos caminos, muchos desórdenes, que dejan vacío el corazón. Y mire cómo persigue una cultura de muerte. Aquellos que no sienten la capacidad de afrontar la vida y entonces decir, me quiero quitar la vida. Y eso no está bien. Por eso, pidamos la luz del Espíritu Santo para comprender este llamado de Dios. Y qué importante es esa guía espiritual. La gran responsabilidad que nosotros tenemos como ministros para guiar al pueblo de Dios, para poder comprender ese llamado especial que Dios nos hace del reino de Dios, que lo recibimos a través de ese gran regalo de la iglesia, a través de los sacramentos que vivimos, nuestra fe que nos lleva a vivir ese gran milagro del cuerpo y la sangre del Señor, de orar,
de entregar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida, para vencer al diablo que nos seduce, que nos engaña, que viene a traer la destrucción, la muerte. Pero nosotros en Cristo hemos encontrado la vida. Es el reino de Dios a través del amor, de la misericordia, de la escucha, de caminar juntos para que veamos grandes regalos de su amor. Tenemos la vida de un gran siervo de Dios como es San Juan Bosco. Tuvo sueños proféticos cuando pequeño. Siendo sacerdote, tiene ese gran regalo de la oración. Dios le dio una gran inteligencia para construir este hermoso regalo, un oratorio, y también para acompañar y guiar a los jóvenes para que fueran buenos ciudadanos, honestos y buenos cristianos. Él, que tiene esa gran devoción también a San Francisco de Sales, por eso esta gran familia salesiana, ese gran regalo de amor que lo llevó a fundar su propia congregación para ese cuidado de los jóvenes, para guiarlos en el camino de la vida. Qué hermosos regalos a través de la vida de San Juan Bosco. Qué hermosas bendiciones a través del amor de Dios. Cuando hay ese amor de Dios, ese bien, es de poder entender el llamado que Dios hace, como lo hizo San Juan Bosco, de vivir esa vida espiritual. Lo hace un ministro fiel al llamado de Dios. Y cuánta gratitud de los jóvenes para con él, así como la vida también de Santo Domingo Sabio, que estuvo con San Juan Bosco, pero muy pequeño murió, pero fue un santo. Esas obras maravillosas del amor de Dios, que hacen construir una mejor sociedad, de ver esas bendiciones de Dios, que nos permiten ver grandes regalos de su amor. Ahora nos unimos a través de la oración para poder comprender, entender y vivir estos grandes misterios del amor de Dios, del reino de los cielos, que se van haciendo palpables en nuestras vidas, en nuestras historias. Lo importante es creer, confiar, porque creyendo veremos la generosidad de Dios para con la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre del cielo, te damos gracias por tantas maravillas, tantas bendiciones que nos das. El poder experimentar estos grandes regalos de tu amor a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Y cómo nos enseñas a través del reino, cómo se va germinando esta gran semilla, este regalo de la voluntad de Dios a través de las palabras de su Hijo Jesús. La vida, que es un don de Dios, y que a la luz del Espíritu Santo nos enseña a descubrir esos talentos. Primero es sanar el corazón, de entender ese propósito del amor de Dios en nuestras vidas, y de ir más allá, el de poder servir a los demás, así como ese granito de mostaza, que esa semilla tan pequeña crece de una forma maravillosa, y el servicio que presta, que nosotros podamos ser servidores del amor de Dios, de extender ese gran regalo del reino, de caminar juntos para ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Dios, que es amor, que es misericordia, que nos da su paz,
para comprender esa obra maravillosa, que es signo de esperanza, de fe, de ayudar a aquellos que están en la oscuridad, para que juntos veamos los grandes regalos del amor de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué importante es comprender esos grandes misterios del amor de Dios, que debemos insistir a través de la oración, porque si no oramos, ¿cómo comprendemos esa voluntad de Dios? Y que nos hará sentir paz, alegría, de ver cómo Dios nos ama y cómo podemos construir juntos el reino de los cielos. Y también así como actuó en la vida de San Juan Bosco. Nos dirá esta bella palabra: haz el bien mientras aún tengas tiempo. Es de despojarnos nosotros mismos para ver esas obras maravillosas del amor de Dios en la humanidad. San Juan Bosco ruega por nosotros. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.